Buenas, soy Emanuel Reynoso, del ITLA. Mi matrícula es 2015-2917 y en este video les estaré hablando sobre sobreescritura de hashcode. Comencemos con ¿qué es la sobreescritura? Definámosla como es crear un nuevo método con el mismo nombre, mismos parámetros y el mismo tipo de retorno para cambiar su comportamiento. Veamos un ejemplo rápido. Tenemos aquí una clase A con un método público que retorna un entero, el cual en este caso va a ser fijo de 5, y el método se llama get. También tenemos una clase B que hereda de la clase A, y aquí en el método main, cuando obtenemos A, cuando hacemos una instancia nueva de A y una instancia nueva de B, e imprimimos A.get y B.get, cuando llamamos este método, tenemos que en ambos system.out.println obtenemos el valor de 5. Si ejecutamos ese código, aquí va a ser 5 y aquí 5. Aquí en este caso tenemos la misma clase A con el mismo método, y aquí la clase B, pero con el método get sobrescrito. Vemos que este método tiene el mismo nombre que aquí, el mismo tipo de datos aquí, el mismo tipo de acceso y los mismos parámetros. En este caso ninguno admite ningún parámetro. Pero en este caso, A en su método get retorna 5 y B en su método get retorna 10. El método get de B opacará al de A. Entonces, cuando crearemos una instancia de B, el método que se utilizará como get será este método de 10 aquí. Retornará 10. Aquí entonces cuando ejecutamos en el css.println, a de get retorna 5, como en el ejemplo anterior. Pero en este caso, b.get retornará 10. Eso es lo que hace una sobreescritura de un método. Ahora el hashcode, vamos a hablar un poco de qué es. El hashcode es un valor el cual identifica un objeto. Este valor es comúnmente del tipo entero. En Java se utiliza mayormente para los contenedores hashmap, hashtable y hashset. Mayormente el hashcode es utilizado en estos porque es como un identificador que hace el acceso más rápido a un objeto. En el hashmap, en el hashtable, principalmente lo que hacemos es que se ordena un valor con una clave, o sea, el clave y valor. Vamos a hablar acerca de cómo se produce esto. Aquí en cómo funciona, tenemos nuestra hashtable, que prácticamente sería casi lo mismo que un hashmap. Pero en este caso, lo que pasará será lo siguiente: se toma el objeto que será la clave, se obtiene su hashcode y se le saca en el módulo de las cantidades de casillas que nuestra hashtable vayan a tener. Por ejemplo, si nuestro objeto tiene como hashcode 7 y la cantidad de casillas es 6, el módulo sería 1, lo que significa que en este caso iría aquí en la casilla número 1. Recuerdan que en los arrays comienzan desde 0, 1, etcétera, etcétera. Entonces iría aquí y se pondría aquí en la primera escuadra. Entonces supongamos que ahora el método sea 18. Calculamos el módulo entre 6, que es el número de casillas, y nos dio 0. Al volver, vamos a la casilla 0 y ponemos el método aquí. Vemos que en este caso, todos los múltiplos de 6, sea 6, da 0, sea 12, da 0, 18, 24, son ceros. O sea, cuando ejecutemos su hashcode, se irán almacenando en el array que va en 0. O sea, sería aquí, aquí, aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando queremos obtener un elemento, obtenemos el hashcode del valor de la clave, vamos a su casilla y comparamos cada clave con su objeto. Vamos a verlo de una manera más ejemplificada.
Aquí tenemos, volvemos con nuestra clase A, pero esta vez tenemos un identificador, un ID, de valor entero. Y aquí en el constructor le asignamos un valor a ese ID. Vamos a sobreescribir el hashcode como la función, el método hashcode. Entonces, en vez de usar el hashcode predeterminado de Java, vamos a usar el que nosotros definimos. Entonces aquí yo puse que el hashcode va a retornar el ID multiplicado por 5 y movemos los bits a la derecha en 3, que es lo mismo que dividirlo entre 8. Entonces, creamos 3 instancias de A1, A2 y A3 con diferentes ID que ayudarán a determinar cuál sería el hashcode en este caso. Y aquí creamos un hashmap que tendrá como clave A y tendrá como valor un entero. Colocamos en el mapa A1 con el valor de 10, A2 con el valor de 20 y A3 con el valor de 30. Cuando buscamos en el mapa A3 nos devuelve 30. Cuando buscamos a A2 nos devuelve 20. Cuando buscamos a A1 nos devuelve 10. Ese es el caso que funciona como el hashmap o la hash table, que se difieren de los arrays porque en un array plano ponemos un número, un índice, sea 0, 1, 2, 3, 4, 5, y obtenemos un valor. Pero en este caso estamos utilizando como si fuera un array con claves de la instancia de A. Entonces, ¿cómo funciona internamente el hashmap? Bueno, va a haber una clase parecida a esta, una clase como asociadora, en el cual contendrá el valor de A, en este caso A1, con el entero, que será su valor, A2. Esta clase asociadora quedará más o menos definida por lo que pongamos aquí, que este será la clave y este será el valor. Entonces, ¿qué pasará? Que primero, cuando colocamos el elemento, cuando lo insertamos en el hashmap, cuando le damos a A1, se obtendrá su hashcode. Luego ese hashcode irá a una de las filas y lo va a insertar en el primer elemento, por ejemplo. Suponiendo que el hashcode de A2 sea igual que el de A1, lo que haría sería colocarlo en el segundo puesto. Ahora, suponiendo que el hashcode de A3 sea en este caso 1, por ejemplo, iría a esta casilla y se colocaría en el primero. Si otro hashcode fuera 1, iría a esta casilla y se colocaría en el segundo puesto. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que para obtener el valor, por ejemplo, si A3 se colocó en la primera casilla, entonces, haría así. Vamos al índice 1 y luego se comparan con el equals si es el elemento, por ejemplo. Cuando llegamos aquí, como tienen un objeto puede tener el mismo hashcode, hay que comprobar si cada uno de los objetos concuerda con su par. En este caso, no se sobrelapan porque los hashcodes son bastante dispersos. Hay diferentes tipos de funciones hashcode y dependiendo de la cual uno quiera, uno puede crearlas. En este caso, la función de hashcode es simple y rápida. Lo que hace una función hashcode realmente debería ser rápida, puesto que usarla en un bucle, si no es rápida, podría hacer que nuestro programa tenga una baja en el rendimiento también. Otra cosa interesante es que el hashcode debería ser constante, o sea, el hashcode de A1 siempre debería ser lo mismo que el hashcode de A1 en otro punto del programa. O sea, si ahora yo llamo el hashcode de A1 y me devuelve 5, por ejemplo, y en 5 segundos yo vuelvo a llamar el hashcode de A1, este me debería devolver 5. Si me devuelve otro valor diferente al que me devolvió hace 5 segundos, eso podría tener, mejor dicho, podría hacer que el programa o el resultado que queremos obtener no sea el que esperamos. Sobre el hashcode pueden investigar más acerca del internet y cómo también podemos extender más la clase y cambiar los comportamientos utilizando también la sobreescritura
de equals, que también estos contenedores que mencionamos aquí utilizan equals para comparar qué elemento es el que deben seleccionar, porque aquí es la fase de inserción y aquí es la de comparación, por lo cual equals nos servirá más para determinar el comportamiento de la selección de alguno de estos elementos. Otro de mis compañeros hablará de ello. Buenas, mi nombre es Felipe David García, matrícula 2015-3006, y yo voy a estar explicando sobre el método equals override. El método equals es un método booleano. Esto quiere decir que nos retornará verdadero y falso. Y el método equal se utiliza para saber si dos objetos son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el método equal tiene unas características que la pone aquí, que están en la API de Java. Por ejemplo, la primera característica dice que el método es reflexivo. Esto quiere decir que una variable que no sea nula, si tiene, por ejemplo, aquí tenemos x igual a x, debe retornar verdadero. Eso es lógico. Y, por ejemplo, dice que la segunda regla, que es simétrico, que tenemos los valores x y y, que si x es igual a y, entonces y debe ser igual a x. Así siguen las reglas sucesivamente. Para entender esto mejor y otras características del método equals, vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos dos variables, aquí vemos que estas dos variables son iguales y lo confirmaremos con el método equals. Si vemos, no le tengo atención a eso, nos retorna verdadero, o sea que son iguales. Pero si aquí cambiamos esto, aquí nos retorna falso. Sería lo mismo que yo hiciera esto. Aquí en este caso también devolvería verdadero. Aquí se aplica la segunda regla, que si P es igual a I debe ser igual a P. Y aquí lo vemos, nos devuelve verdadero. Entonces, para entender el por qué existe el equals override, lo que debemos hacer es, en otra clase, supongamos que tenemos unos datos tenemos tres datos privados, los cuales serán el nombre, el apellido y el ID. Una persona puede tener el mismo nombre y el mismo apellido, pero no puede tener, por ejemplo, la misma cédula, porque la cédula es un código de identidad, que el cual es irrepetible. Supongamos que el ID tiene la función de cédula en este momento, y crearemos unos métodos
con unos parámetros para que reciba la información de las variables. Y crearemos otro método en el cual sencillamente imprimiremos el resultado. Ya. Así que aquí borramos esto. Y a los dos métodos que agregamos, que son estos métodos, los rellenaremos, que son este método, los rellenaremos con los mismos datos. Sería primero el nombre, luego el apellido y un ID. Como vemos, los dos tienen los mismos datos. Aquí solo cambiaríamos las variables y debería dar equals. Pero si nos fijamos, da que no son iguales. ¿Por qué? Aquí es donde entra el equals override. Si en la API de Java equals ya viene con algunos tipos de datos predeterminados con los cuales él sí puede analizar y verificar que son iguales. Pero si por ejemplo nosotros introducimos datos como son los objetos, que en este caso serían las fotocopias de CLS equals, que serían E y E1, él no los reconoce porque no está en su API. Así que para esto tendremos que hacer el override. Para entender cómo hacer el override, primero, debemos entender cómo funciona el método equals en la clase Object. La clase Object es todo. ¿Por qué es todo? Porque la clase Object es el núcleo. Todas las clases heredan de la clase Object. Al principio Dios hizo la luz y al principio en Java hicieron la clase Object. Es lo mismo. Y aquí, como podemos ver, el equals trabaja como booleano, que por eso es que devuelve falso y verdadero. Y si nos fijamos, tenemos que darle un parámetro para que él haga la verificación. Esta verificación se la voy a explicar ahora. Por ejemplo,
y les pasamos el parámetro. Aquí hacemos una comprobación. Sí. ¿Por qué hacemos esta comprobación? Porque tenemos que saber si es de esta clase, porque este equals override solo va a funcionar con esta clase. Si por ejemplo tenemos otra clase que se llame data1 y desde que él entre en este if dirá, ok, pero tú no vienes de CLS equals, así que no puedo trabajar contigo. Por eso es esta comprobación con el objeto, para saber de dónde y qué tipo de datos es que está igualando. Aquí creamos un objeto. Sí, ok. Para que OBJ, este objeto que creamos aquí al principio, tenga acceso a esta clase, a la clase equals, que es la que estamos trabajando. Y aquí solo tenemos que introducir los parámetros que tenemos que comparar, que sería el ID, bien. Si este objeto, ¿verdad? El objeto que tenemos en el formulario, el objeto que acabamos de mandar por aquí, que sería el 1, ¿verdad? Si ese ID es igual al ID que usted tiene almacenado, me va a decir que es verdadero, que sí son iguales. De lo contrario, me va a decir que es falso. Y si él ni siquiera entró en esta opción, en la de instanciar, ya no tenemos nada que buscar, o sea que me devuelva falso de una vez, porque ¿para qué se va a poner a investigar si ya ni siquiera es instanciado de la clase en la que yo estoy igualando? Así que sin cambiar ningún código de aquí, hace unos momentos hubo un pequeño inconveniente que pasé por alto, que deben asegurarse de que el método que estén utilizando su nombre sea equals. ¿Por qué? Porque de esta manera, si pueden ver por ejemplo aquí en IntelliJ o en BlueJ también lo hace, que pueden ver que hace una conexión directa con la clase Object y el método equals. Así que como está denominado aquí en la clase Object, que es la clase padre de todo, de ahí es que todas las clases heredan, deben denominarlo así mismo el método para que funcione. Y si nos damos cuenta, aquí está funcionando. Y para verificar que sean los mismos datos que estén dentro, solo hay que
Como vemos, son los mismos datos. Así que, por ejemplo, para esto, voy a cambiar para que vean que se cambia en tiempo real y así mismo esto cambiará la decisión, que ahora no son iguales. Eso ha sido todo de mi parte. Gracias por verlo. Hola, buenos días. En este tutorial yo les hablaré sobre la sobreescritura de equals, override. Mi nombre es Wilmer Ramírez. Mi matrícula es 2015-3036. Vamos a ello. Método equals. Bueno, el método equals es un método como todos de Java, o sea, heredan de la clase oye. El método equals se utiliza para comparar dos objetos. Ojo, no confundir con el operador igual, que ya sabemos que sirve para comparar también. Equals compara si dos objetos apuntan al mismo objeto. Equals también se usa para saber si dos objetos son del mismo tipo y tienen los mismos datos. Nos dará el valor true si son iguales y false si no. Método equals. Hay que pasarle un argumento de tipo oye, si no, no se sobrescribe. Eso lo explicaré mediante el tutorial. Ahora vamos a ver un poco de código. Aquí yo lo que hice fue creé dos clases, una que se llama main y otra con otro nombre, pero vamos a dejar esto para después. Entonces vamos a esto. Aquí que está la fórmula real del override. Tenemos el paquete método equals, el cual cree que está por aquí. Bueno, aquí, método equals, ese paquete. Entonces creamos la clase que en esta ponte. Declaramos una variable private, string, nombre. Hacemos un método, un getAs, le ponemos de nombre todo, le ponemos el parámetro string nombre. Aquí lo llamamos y lo hacemos igual a esto, a nombre. Aquí hacemos el override, pero ¿qué es el override? Bueno, el override es sobre escribir algo. Aquí estamos sobreescribiendo el método equals, el cual tiene heredada la clase oye. Pero ¿por qué lo sobreescribimos? Bueno, nosotros sobreescribimos porque el método equals ya viene predeterminado con valores predeterminados en el API de Java, y de esa forma si no los sobreescribimos va a llevar esos valores predeterminados, pero con el override nosotros podemos darle estos valores que vemos aquí y te va a retornar true o false. Entonces, para sobreescribir el método equals debemos primero declararlo como booleano. Ya saben, el cual es un método booleano, retorna true o false, míralo aquí. Entonces, aquí está la parte que le iba a explicar ahorita y ya es ahora. Entonces, para que sea válido el override debemos darle como parámetro al método equals un parámetro object, tipo object, para que sea reconocible. Entonces hacemos un if. Aquí lo que hacemos es comparar si esto que está aquí es de tipo o es una instancia de la clase, pues vamos a hacer esto, que es declarar una variable. Aquí declaramos la variable el líder y le damos el parámetro de aquí y le ponemos el nombre de la clase. Eso hace que aquí tengamos la sentencia if, que vamos a decir si este nombre que está aquí es igual a este nombre que está aquí, pues retorna verdadero. Si no es igual, retorna falso. Entonces, si esto no es del mismo tipo que esto, pues no va a poder entrar porque deben de ser el mismo tipo. Entonces vamos con este else, que es el return false, ya que no son iguales. Ahora vamos a explicarle mejor con ejemplos. Aquí tenemos la clase main, aquí hacemos el método principal,
Aquí declaramos, hacemos un objeto, lo llamamos DeVos, hacemos otro objeto, lo llamamos el programador. Le damos como valor al programador Scott, el nombre de Scott, y el valor de DeVos le damos nivel. Aquí, esto también es importante, esto que subrayo aquí, el programador.equals eso dice si el programador, esto que está aquí, si ese nombre que está aquí es igual a DeVos, a ese objeto que es esto que está aquí, pues retorna true, que es lo mismo que está aquí. Y si este nombre es igual a este, pues retorna true. Entonces aquí va a retornar true, bueno, va a retornar false, ya que esto no es igual que esto. Si fuera igual, va a retornar true. Es decir, vamos a ver, Scott, eso debe retornar true. Vamos a esperar. Míralo ahí, retorna true. Pero si le ponemos el nivel de nuevo, va a retornar false. Eso es lo que hace el equal. Ahora con otro ejemplo, tenemos este ejemplo, pero quise ponerle un ejemplo diferente aquí con esto. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa a que no es igual. Ahí yo estoy comparando, pero haciendo lo que no sea igual. Es decir, si esto que está aquí es diferente que es de esto que está aquí, que son el objeto del programador y el objeto de voz, que es esto y esto, entonces retorna true. Pero si es igual esto que esto, retorna false. Ahí está diferente, ahí va a terminar, va a salir true. Ahí está, salió true. En cambio la de arriba sale false. ¿Por qué sale false? Bueno, porque esto y esto no son iguales, ya que esta partecita de aquí no está. Entonces, si lo ponemos igual, Scott va a retornar false esto. Ya verán. Ahí está, retorna false. Bueno, ahora, para concluir, el override se utiliza mayormente para sobreescribir métodos. Es un tipo de ayuda para también solucionar algunos errores lógicos, no de síntesis, que vamos a decir un programador ya experto mayormente siempre lo usa el override para sobrecargar los métodos. Y nada, hasta aquí llegó mi tutorial. Gracias por escucharme y bye bye. Buenas, les habla Tommy Gómez y les voy a estar explicando un poco sobre lo que es, o bien lo que son los operadores. Les voy a estar hablando sobre lo que es el operador igual y el método equals. Tenemos que el operador igual realiza la comparación a nivel de la forma de instanciación o tipo de atributo. Por ejemplo, tenemos la variable a que almacena los caracteres, la cadena de caracteres hola, y tenemos la variable b que almacena la variable a. Vemos que están instanciadas de manera diferente. Si comparamos estas dos variables con el operador igual, nos va a dar que es falso, no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque para el computador estas variables no almacenan lo mismo. La variable a almacena la cadena de caracteres hola y la variable b almacena lo que es una instanciación de la variable a. Por tanto, aunque para nosotros es lo mismo, para el computador no significa igual. Entonces, si realizamos una comparación utilizando la variable a, la variable b y la variable c,
tenemos que nos va a dar que es true. ¿Por qué es true? Porque ambas almacenan lo mismo. Tenemos que la variable C es la variable B. Y la variable B, aunque esta es una instanciación de la variable A, almacena tiene el contenido de la variable A. Por ende, el computador lo toma como que la variable B y la variable C son lo mismo. Entonces, continuamos con el método equals. Si comparamos la variable A y la B, utilizando este método, tendremos que es true. ¿Por qué? Porque este método se encarga de comparar el contenido dentro del atributo o las variables. Lo que vemos aquí, que es la variable A, almacena lo que es la cadena hola. En cuanto a la cadena B, la variable B, disculpen, almacena lo que es una instanciación de la variable A, que almacena hola. Pero el computador, utilizando este método, se encarga de comparar el contenido que almacenan ambas variables u objetos para realizar la operación. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, entonces voy a explicar sobre cómo los métodos en Java. ¿Qué es un método? Bueno, un método no es otra cosa que es un conjunto, el conjunto de instrucciones definidas dentro de una clase que realizan una determinada tarea y las que podemos invocar mediante un nombre. Los tipos de métodos son los que built-in, que son los métodos ya preprogramados y que están junto con el sistema que descarga junto con Java. En esto se puede poner como por ejemplo que están system out, donde que básicamente lo que te proveen son una ya predeterminada ya de las acciones más básicas, más simples y más establecidas. Lo que, por ejemplo, el system out no es tan solo escribir system out, ya es un método en sí. Para poder ya proyectarlo en la pantalla es más complicado. Pues esto ya como que está consciente de que tú vas a proyectar algo en la pantalla o que puedes ya proyectar algo en la pantalla en tu programa, pues te lo tienen ya puesto ahí para poder facilitarte el trabajo. Estos y muchos más ejemplos son lo que te puede permitir el built-in. Está otros ejemplos, estos que hay que tenerse en cuenta, y así te podemos ahorrar ahorrarnos el esfuerzo de crear unos métodos propios. O sea, el otro tipo son los que nosotros creamos por nosotros mismos. User-defined solo creado por el programador. Vemos el ejemplo aquí donde que tenemos un simple método donde que tiene su función y estructura, las acciones que intenta hacer, que hace. Es un condicional donde que intentamos averiguar cuál de las dos variables que se nos presentan es la más grande. Como ya tenemos establecido aquí, podemos ahora avanzar. ¿Cuáles exactamente son los componentes de un método? Bueno, el método está estructurado de esta manera. Tenemos primero los especificadores. Hay que establecer el tipo de método que hay, poner su nombre, exigir la lista de parámetros y finalmente las excepciones, el cuerpo y finalmente regresar el valor, es decir, el verdadero resultado de este método, si es que este mismo va a dar un valor. Los especificadores podemos, por ejemplo, los public, protected, determinan el tipo de acceso al método. Es decir, si tú quieres que el método que ya has creado no sea utilizado con simplemente poner su nombre, sino que quieres establecer ciertas condiciones para poder limitar el uso de este método. Ahora, cuando se refiere al tipo devuelto, como ya imaginaron, indica el tipo de valor que devuelve el método. En Java esto es imprescindible, que en la declaración de un método se indique el tipo de dato que ha de devolver. El dato se devuelve mediante la instrucción return. Si el método no devuelve ningún valor, este tipo será void. Cuando ya establecimos el tipo del método, el tipo de valor que va a devolver, ahora nos dirigimos directamente con el nombre del método.
Mira, es el nombre que se le da al método. Para crearlo hay que seguir las mismas normas para crear nombres de variables. Como aquí se puede ver que el establecimiento convencional, que la primera es en minúscula y si es una palabra compuesta es minúscula. Si solo es una, la primera siempre es minúscula y la siguiente es en mayúscula. Esto es una convención ya establecida, no necesita, puedes escribir lo que quieras ahí y aún así te lo va a leer perfectamente Java, el compilador te lo va a aceptar. Pero esto se usa porque son unos tipos de convenciones para poder facilitar que otra persona ajena a ti pueda leer el programa, el código que has creado. Bueno, con respecto a la lista de parámetros, esto se pone después del nombre y siempre entre paréntesis para hacer una lista de parámetros, también llamados argumentos, separados por coma. Estos parámetros son los datos de entrada que recibe el método para operar con ellos. Un método puede recibir 0 o más argumentos. Se debe especificar para cada argumento su tipo. Los paréntesis son obligatorios, aunque estén vacíos. Como ya he notado, siempre el método siempre está al lado de unos paréntesis. Esto es que cuando quiere, por ejemplo, si tú quieres trabajar con A, B, especifica qué tipo de variable A, que puedes int, por ejemplo, int_a, int_b. Los parámetros no son solo implementacionales, pero los paréntesis siempre está. Tiene que estar, si no hay ninguno, bueno, ya está. Se tiene que poner. Lo siguiente, throws, la lista de secciones, indica las secciones que puede generar y manipular el método. Esto es completamente intencional, ni siquiera tiene que ponerse el encapsulamiento que vemos aquí, pero bueno. Si podemos abundar más, es que simplemente son las excepciones que se puede utilizar. Si ya tenemos unos parámetros, tú puedes poner unas excepciones que van a manejar el método según tus necesidades. Finalmente, si podemos, aquí está el cuerpo, las instrucciones que van a poner aquí, si es condicional, manipulación de variables, creación de esta, es decir, todo el procedimiento que va a estar dentro del método, aquí está su cuerpo. Y finalmente return, que aquí vamos a establecer el valor que vamos a devolver. Ok, esta va seguida de un valor, es una expresión, cual sea una variable, lo que va el resultado de esto, lo que va básicamente el producto de todo el método. Pero bueno, si seguimos adelante podemos ver un ejemplo completo. Ese del anterior, pero vamos a especificar un poco más. Aquí vemos que aquí se establece el tipo de especificaciones, es decir, el nivel, que en este caso es público, es decir, cualquier un acceso abierto, el tipo de valor que va a devolver, int, y el nombre, main function, y después aquí tenemos los paréntesis donde que tenemos la lista de parámetros. Tenemos una variable n1 que es un tipo int, y después tenemos un igual, una variable int n2. Y aquí vamos a ver cómo se utiliza. Creamos una variable min. Si esto es mayor que esto, entonces devuelve el min sería el valor que tuviera el valor de variable n2. Si no, la variable min cogería n1 y después que el valor que regresa sería el valor que regresa min, depende de las condiciones. Esto es un método simple. Aquí lo que estamos estableciendo es una comparación entre una variable y otra para ver cuál es la mayor. En este caso, cuando tú tienes este pedazo de método, si estás programando, tú ya lo tienes por nombre. Y cuando tú tienes, por ejemplo, el void, que lo único que quieres expresar que un número es otro. Y entonces en el main, tú puedes establecer, que el valor de cada una de las variables que tenemos aquí. Y después utilizamos directamente el nombre del método para que haga todo este procedimiento. Todo este procedimiento se va a realizar de nuevo. No necesitas hacer este pedazo de procedimiento, lo puedes directamente en el void, pero esto ya resumen. Y además del hecho de que ya como tiene un nombre, ya está registrado en todo el sistema, en el sistema que estás haciendo, puedes repetir este método una y otra vez, que es prácticamente la mayor función que tiene, sino que se utiliza para poder ya establecer esta constante, ya establecer este procedimiento y evita el uso, evita el esfuerzo de repetir una y otra vez. Y está mejor organizado, ya está establecido y queda bien, vamos a ver así.
Ok, para poder implementar un método en Java, tiene que primero que descubrir que primero tiene que buscar la función que debe hacer el método. Después de determinar las entradas del método, es decir, la información que se le va a llegar, el tipo de las entradas en sí, determinar el tipo de valor que va a retornar, después escribir las instrucciones que forman el cuerpo del método, el método en sí, y después finalmente hacer una prueba con el método. Esto es muy importante porque tiene que asegurarse de que el método haga lo que quiera y que establece lo que tiene que hacer y que cumpla la función que tú has establecido en el primer paso. Puedes intentar varias formas para buscar la mayor forma más eficiente si así lo necesitas y así sigue. ¿Para qué se usan? Bueno, como ya he hablado un poco anteriormente, los métodos es uno de los enagrones más importantes de la programación orientada a objetos. En como ya he dicho, se permite la reutilización constante una y otra vez del mismo código, que lo estableces en un nombre que siempre va a estar dentro del paquete establecido, de la clase establecida que ya tienes, y la puedes reutilizar una y otra vez según tu necesidad. Esto si tienes, por ejemplo, cuando empiezas a empezar a utilizar métodos dentro de clase super y empiezas a utilizar la herencia, te vas a dar cuenta que esto provoca que ya puedes dividir por pedazos tu programa, ya puedes dividir tu procedimiento y establecerlo aquí, y después cuando ya lo tienes y sabes que vas a usarlo continuamente, este método puedes heredarlo a sus hijos, lo que van a establecer tanto la variable dentro y también el valor que vas a producir, y puedes repetirlo. Simplemente agarrarlo, utilizar el nombre, volver a usarlo y así. Claro que su función principal es básicamente crear un programa. Es un bloque de programa. Pero bueno. Gracias por su atención. Espero que le haya ilustrado sobre los métodos. No he abarcado todo lo que pudo haber llegado el cosa, pero intentar limitar. Espero que le haya servido, que pueda investigar por su propia cuenta y que puedan seguir adelante. Muchas gracias.